Un saludo, queridos hermanos, es el Ministerio El Gozo de Jehová, que semana a semana traigo una clase diferente, una clase para poder edificar a la iglesia, poder entender exactamente lo que uno tiene que saber de la Biblia. Vamos a leer en el libro de Job 1:1. Vamos a leer, vamos a continuar leyendo la palabra del Señor. Las palabras del Señor las leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendita sea. Te pido que mientras yo diciendo tu palabra, el Espíritu Santo me ayude, Señor. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén. Bien, hermanos, en esta hora vamos a estudiar el libro de Job. El libro de Job obviamente es un libro que es un poco largo, no es un libro pequeño. Algunos han especulado que el tiempo en que se escribió este libro fue en el tiempo de Abraham, mientras que otros han sugerido que fueron en varios periodos donde estaban en el exilio. Pero los que creen que fue en el tiempo de Abraham nos dicen por qué razón lo creen. Primero, porque una vida tan extensa como la de Job, aproximadamente más de 200 años, eran común en los días de Abraham. Vivió Abraham 175 años. Y de acuerdo al libro de Génesis 25:7, Job vivió aproximadamente 140 años más después de los eventos que vamos a describir. O sea que hubo 140 años más vivió después de los eventos que vamos a realizar hoy día. Ahora, la riqueza de Job, como la de Abraham, era medida por los animales. No era cuánto dinero usted tenía, no. Era debido a los animales o personas a su cargo. Segundo punto que veo es que Job sirvió como sacerdote de la familia, como lo hicieron tanto Abraham, Isaac y Jacob. Otro punto interesante en esto es que en Job Dios llama Shaddai. Observe y tenga como detalle, porque siempre Job llamaba a Jehová Shaddai y lo menciona 31 veces en este libro. Y también quiero que sepa que Abraham también usó esta palabra Shaddai. Y los patriarcas también usaron la palabra Shaddai. Hay otro punto, y es que el libro de Job no hace referencia de la ley de Moisés. Eso es muy importante que usted tenga en cuenta. No hace referencia a la ley de Moisés ni a la historia de los israelitas. A pesar de estos factores, los eruditos conservadores están de acuerdo que el libro de Job fue inspirado y pertenece al canon de las Escrituras. Porque cuando nosotros vamos a ver esta historia, este evento, vamos a ver que la historia de Job tuvo lugar en Arabia. Entiéndalo bien, que fue en Arabia todo lo que aconteció a Job, no en Israel. Aunque no nos dice Job cómo es que él vino a tener tanta fe ni en creer en Dios, la Biblia afirma que Job era un varón más grande que todos los orientales. Y lo vemos en Job 1:3. Ahora, este va a tener unos dilemas con sus amigos. Sus amigos llamados Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Al parecer vivían cerca de donde vivía Job. Elifaz era un hombre edomita, era de Temán, una ciudad del Edom, al sur del Mar Muerto. Bildad, y en esto quiero que usted tome nota, en Bildad era
era de un lugar suita. Se cree que él fue el hijo menor de Abraham entre Abraham y Sétura, de acuerdo a Génesis 25:2. Sabemos poco de Zofar, lo sabemos muy poco, pero el padre de Eliú era busita, posiblemente refiriéndose al lugar donde estaba, en Bus, una región al desierto oriental, de acuerdo al libro de Jeremías 25:23. Vamos tomando en cuenta todos estos eventos porque vamos a ver cómo ellos van a reaccionar ante los problemas de Job. Observe usted que he mencionado que el hijo más joven de Abraham y Sétura. Póngalo entre paréntesis y pregunte a su pastor, ¿por qué es importante? Nosotros a veces hablamos de que el primogénito, y esto es correcto, la Biblia lo menciona. Nos olvidamos de aquel que nació primero, Ismael. Y también nos olvidamos de los 6 hijos que Abraham tuvo con Sétura, después obviamente de la muerte de su esposa Sara. Esos eventos son muy importantes para su aprendizaje. El libro de Job, que aún relata inspirado de lo que tuvo lugar entre Dios, Satanás y Job, además de los 4 amigos de Job, que le vuelvo a repetir, es Elifaz, Bildad, Zofar y Eliú. Sin embargo, debido a las personas en el debate, tenían conocimiento limitado a que Dios es el único que posee conocimiento infinito. Obviamente que ellos venían a consolarlo, pero carecían de ciertos entendimiento. Debemos discernir nosotros con que está Dios de acuerdo con esta discrepación que va a haber algunos que van a estar de acuerdo, no van a estar de acuerdo con esta conversación. Por ejemplo, Satanás mintió acerca del carácter y la tenacidad de perseverar de Job, diciendo que Job maldeciría a Dios si Dios le quitaba su riqueza. Cuando usted lo ve en el libro de Job 1:11 puede observarlo. Sin embargo, Job permaneció fiel, incluso cuando su riqueza fue destruida. Aunque la Biblia registra, óigalo bien, con precisión las palabras de Satanás, esto no significa, recuerde que no significa que las palabras de Satanás o de los demonios sean inspiradas o sean verdades. Satanás es astuto mezclando verdad y error, como lo hizo con Adán y Eva. De manera semejante, la Biblia relata fielmente la discusión entre los amigos de Job, pero sus palabras son mezcla de verdad y error. Al final, Dios los reprende y los envía a que pidan oración a Job. Dios les dijo: ¿no habéis hablado de lo recto como es mi siervo Job? Los amigos de Job intentaron corregir, a persuadirlo a Job en lo que creían que era cierto. Sin embargo, Dios insistió que se arrepintieran de su necedad e insensatez. De acuerdo a este tema que estamos viendo, el término teodicea es la relación de la bondad de Dios con el dolor y el sufrimiento humano. Entiéndalo bien, porque esto es importante que usted entienda. ¿Cómo puede un Dios bueno y afectuoso tolerar el problema humano de la maldad y el sufrimiento? ¿Cómo? Hay preguntas que a veces uno se hace. Algunas personas, particularmente los ateos, los agnósticos, rechazan cualquier creencia en Dios, porque no pueden reconciliar esta tensión en sus mentes. Aún muchos creyentes, queridos hermanos, luchan con estas preguntas.
Qué consuelo debe ser a los creyentes que Dios haya anticipado nuestro dilema intelectual, humano. Con este problema y consagra un libro entero de las Escrituras a ello. No obstante, recuerde, Dios no nos da una respuesta completa a este dilema, por razones que no se conocerán hasta la eternidad. Y lo vamos a entender y explicar un poquito esto. Aún así, mientras el libro de Job lucha con este problema desconcertante, particularmente con respecto al sufrimiento del justo, proporciona varias ideas. Primero, el plan completo de Dios no es ni será cumplido totalmente en la tierra, sino que la era que vendrá en el cielo, algunos teólogos llaman a esto la atención de ya, todavía no. Esto anótelo. La palabra ya, todavía no. Es decir, en un sentido, la voluntad de Dios se cumple parcialmente ahora. Por eso que dice ya. Pero no será cumplida completamente hasta el futuro, porque dice todavía no. Cuando usted lea su Biblia, por favor, analice y comprenda qué quiere decir o el lenguaje que usted tiene que entender para poder desarrollar su estudio. Otro punto importante, el poder de Satanás está limitado con el plan del soberano Dios. Satanás no puede hacer cosa alguna sin el permiso de Dios. No es igual a Dios, sino un ser creado. Recuerde que Satanás es un ser creado, no tiene poder absoluto. Dios lo tiene. Él es el creador. Otro punto es que Dios prueba y examina a las personas. También permite a Satanás probar y examinar a las personas, aunque las pruebas son sumamente difíciles de atravesar. Nos enseña valiosas lecciones y purifican nuestra fe debido a sus atribuciones. Job creció en su fe y en su humildad. Un punto importante también es debido a que la caída de la humanidad, porque sabemos nosotros que la humanidad es una humanidad caída. Vivimos en un mundo de pecado, un mundo caído. Las cosas horribles simplemente, oiga usted y entiéndalo, ocurren porque vivimos bajo maldición del pecado. Ni Dios ni Satanás son responsables de tales eventos, ni son causados por voluntad humana. Algunas pruebas, y esto estamos hablando de pruebas, son solamente una parte de vivir en un mundo imperfecto. No obstante, Dios es compasivo y camina con el creyente a través de cada prueba, de cada tribulación y tragedia de su vida, aferrándonos a la verdad de las promesas de Dios, de que nunca nos deja y que es nuestra roca en medio de las tormentas de la vida. Él es nuestro Dios. Él nos ayuda a reducir el aguijón, el dilema de Odisea. Vamos a ver cómo empieza las pruebas de Job. Cuando leemos la Biblia nos dice que Job era un hombre justo, que tenía a Dios y se portaba, que tenía a Dios y se apartado de todo mal. No pecaba, hacía las cosas que él, lo que Dios decía. Había preguntas que nadie hice. ¿Cómo fue que Job aprendió todo esto? Dios había bendecido a Job con numerosos hijos, una gran riqueza en su tierra. Sin embargo, Satanás alegaba que la única razón por la que Job servía a Dios era debido a las bendiciones divinas.
Cuando Dios permite a Satanás probar el corazón y la vida de Job, Job perdió todos sus hijos, todas sus posesiones. En primer lugar, una rápida serie de sus tragedias que van a suceder ocurrieron cuando los mensajeros vinieron uno por uno a entregar malas noticias. Mientras uno estaba hablando, llegó otro con malas noticias que aún era más mala que las primeras, culminando con el anuncio de que los hijos de Job habían sido destruidos. Cuando un gran viento del lado del desierto azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo. Es interesante este punto. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Algunos eruditos creen que esto alude a un tornado o viento vertiginoso cobrando impulso mientras azotado por el desierto. A pesar de estas circunstancias dolorosas, Job permaneció fiel a Dios y exhibió una tenacidad increíble. Job creía que Dios, que da el derecho libremente, nos da, pero Él también tiene el derecho de quitarnos. Él no se lamentaba. Pero en la segunda parte que vemos, en la parte posterior, es la prueba. Dios permitió a Satanás afectar la salud de Job de manera grave. Esta vez hasta la esposa de Job sugirió que maldiciera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme, insistiendo que no culparía a Dios. Él fue un individuo de gran fe, de paciencia, de perseverancia, de acuerdo al libro de Santiago 5, capítulo 5, versículos 10 y el 11. Ahora va a comenzar el diálogo. 3 amigos vinieron a consolar. Ellos entraron, llegaron para darle un pésame por lo que estaba pasando Job. Ellos se sentaron y se lamentaron. Y estuvieron por una semana callados, consolándolo. Pero pasados los 7 días, la empatía se convirtió en una discusión o un debate entre las razones de la horrenda condición física de Job. Los amigos de Job, y tenga cuidado con estos amigos, llegaron para condolecerse de él y para consolarlo. El sufrimiento de él era tan severo que ellos apenas lo reconocían. El capítulo 3 rompe el silencio y empieza el diálogo. Job habló primero. Job se para, va a hablar, y aunque no maldijo a Dios, maldijo el día en que nació, deseando que su cumpleaños fuera borrado del calendario. Su vida era tan difícil y dolorosa que estaba convencido que su destino era peor que la muerte. Cuando consideramos el libro de Job, debemos notar que los discursos giran en un ciclo interesante. Primero, Elifaz, uno de sus amigos, habla y Job responde. Entonces Bildad habla y Job contesta. Luego habla Zofar y replica Job. Él está preguntas, respuestas, pregunta, respuesta. Es decir, hay 3 siglos de 6 discursos cada uno. Cada siglo incluye un discurso de sus 3 amigos primeros. Job contestaba y a su vez por un discurso de Job. El siglo final está incompleto, el capítulo 22 al 28, ya que omite el discurso final de Zofar. Vamos a ver cómo comienza el primer siglo del diálogo que tuvieron. Elifaz respondió el lamento inicial de Job con una extraña mezcla de pensamientos, tanto positivos y teológicos.
motivadora, exhortó a Job a ser fuerte, incluso en extremas circunstancias negativas, y poner su confianza y su fe en Dios. Elifaz parece no darse cuenta que su consuelo era completamente fácil. Es muy fácil decirlo, pero es muy difícil de hacerlo. Según Elifaz, la enfermedad de Job debía de ser resultado del pecado. El amigo de Job afirmaba que cuando las personas pecan, deben aceptar la disciplina de Dios, como la costumbre que Dios exige para redimirlos. Tanto Elifaz, Bildad y Zofar, todos compartían la creencia que una persona sufre porque ha pecado. Esto no es el punto de vista de Dios. Este es el punto de vista de sus amigos. Más bien es la condenación de Satanás que lo tenía así a Job. Job no estaba buscando respuestas superficiales. En cambio, Job habló desesperadamente de su vida dolorosa y retorcijadamente preguntó, ¿por qué Dios parecía estar atacándolo al tratarlo de semejante manera, aparentemente inmerecida? Bildad reprendió a Job por decir tales cosas. Como Elifaz y Bildad creían en una relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, pensaban que Dios había permitido morir a los hijos de Job debido a su pecado. De hecho, describió a Job y a todos los malos como plantas sin agua, que intentaban arraigarse detrás de las piedras en lugar de la tierra buena. Ellos decían, tanto Elifaz y Bildad hablaban todo esto, pero Job quiso demostrar que está bien con Dios, pero comprendía que no podía exigir que su creador y juez diera una explicación. La contestación de Zofar fue dura, es de su tercer amigo, injustificadamente dogmática, y él estaba seguro de que sus comentarios teológicos eran exactos. Job, a su vez, mantenía que era justo y decidió que las suposiciones de sus amigos eran imperfectas y que no haría caso a su consejo piadoso y sabio. Después de todo, solo Dios es verdaderamente sabio y omnipotente. Solo Dios es poderoso. Reconociendo esto, Job decidió presentar su caso judicial a la queja ante Dios. Va a venir un segundo ciclo de preguntas y respuestas. Y vendrá el tercero. Hay preguntas donde se habla del dolor, del sufrimiento, pero rechazan la sabiduría de los ancianos. Eso decía, eso es lo que estaba Elifaz diciendo. Tienes todo esto porque estás rechazando la sabiduría de los ancianos. Y los acusó de actuar como si tuviera un conocimiento confidencial con Dios. Él conocía, amaba la verdad, y los amigos lo juzgaban. Tanto Bildad y Zofar se apoyaron en la posición de Elifaz, que era Job un pecador. Bildad advirtió a Job que el destino del malo es aflicción y al final la muerte. Zofar agrupó a Job con los malos, que hallarían la ira ardiente de Dios. Hasta ahí cómo iba el consejo de estos amigos que lo apreciaban. Realmente yo no quiero tener estos amigos. Es lamentable. Los tres amigos continuaron creyendo que Dios estaba disciplinando y juzgando a Job por los pecados que había cometido, para persuadirle y que se arrepienta, puesto que sus amigos
negaban a creerle, empezó a hablar directamente con Dios. Ya no quiso saber de sus amigos. Ahora va a hablarle a Dios. Su locución es parecido a los salmos de lamento, por cuanto él se lamentó en su condición física y habló abiertamente con Dios sobre sus sentimientos negativos y las circunstancias actuales. Él está hablando de todo esto. Él se quejó ante Dios, sosteniendo que Dios había traído aflicción sobre él mientras él estaba en paz. Dios lo había atacado por todos lados y que lo traía como si fuese su enemigo. Hermanos, la gente actúa como si él era un marginado social. Incluso la esposa, los siervos, sus amigos, los despreciaron. Su esperanza era que Dios llevara cuenta de su sufrimiento y que finalmente que su redención lo justificaría. Viene el tercero. El tercer siglo de diálogo fue bastante parecido a los dos primeros. Es bastante parecido. Pero ahora Job busca la sabiduría y se defiende. Job acaba de la discusión con sus amigos dando 4 discursos de resumen. El primero era esencialmente un poema corto que comparaba la búsqueda de la sabiduría con la búsqueda de las joyas y metales. Mire, esto es interesante. Las joyas, como la sabiduría, aquí está poniendo un ejemplo, pueden extraerse solo con ardua e inclusive peligrosa labor. Están ocultas, por lo tanto, no son de ningún valor práctico hasta que se encuentran y se sacan a la luz. La sabiduría es lo más valioso, aunque no entendemos su valor total. Las personas excavan la tierra profundamente en busca de oro y de piedras preciosas. Mas, ¿de dónde hallará sabiduría? La sabiduría parece oculta a los individuos. Aquí hay una pregunta. Solo Dios sabe dónde mora la sabiduría. En los 3 discursos de resumen, Job defiende su inocencia ante Dios y la humanidad, puesto que el debate de Job con sus amigos acabó en frustración total. Él dio una declaración final y breve de su caso. Dios efectivamente lo había bendecido en el pasado y él había sido un hombre respetado. Pero ahora llega un momento en que al perder su casa, perder sus hijos, perder todo lo que tenía, la gente se burla, la gente se mofa y están atacándolo. Pero Job era un inocente. Job quería que Dios explicara cómo esto podía ser verdaderamente justo delante de esta perspectiva divina. Eliú defiende a Dios. Acá entra el cuarto amigo, porque en el principio hablaban 3, ahora entra el cuarto amigo. Pero este amigo tiene una inclinación más a Dios. Escuche usted, el cuarto amigo había estado escuchando el debate de los otros, enojándose cada vez más mientras el debate iba en su progreso. La cultura antigua enfatizaba el respeto por los ancianos. Por esto, siendo el más joven del grupo, Eliú había demostrado el respeto al permanecer callado, que los otros terminen de hablar. Pero Eliú ya no podía callar por más tiempo. Afirmó que estaba lleno de palabras, como odre a punto de reventar con vino nuevo.
Eliú declaró que Job había errado al decir que Dios no contestaba sus quejas. Aquí viene una primera reflexión de Eliú. Eliú afirmó que Dios afirmó a través de él, nos revela por visiones, nos revela por sueños, el dolor, incluso a través de ángeles, él nos revela. Eliú defendió el aparente silencio de Dios, dando énfasis a su soberanía y a su poder. Eliú iba más, defendiendo a Dios de esta forma. Finalmente, Dios responde a Job. Dios rompió el largo silencio divino y desafió a Job. Lo va a desafiar en dos discursos diferentes. Primero, preguntó a Job acerca de la creación del mundo. ¿Dónde estaba Job cuando Dios fundó la tierra? Dios creó. Y Él controla el mar, la luz, el mundo, el tiempo. Él entiende y controla al león. Controla al ciervo, al búfalo, al gavilán, al águila. ¿Puede Job encontrar defecto a Dios? No. Él guarda silencio en la presencia de Dios. El segundo desafío, Dios lo recordó a Job del Behemoth. Oiga bien la palabra Behemoth, que está refiriéndose al hipopótamo y el leviatán. Leviatán realmente es un animal más feroz de la tierra. Job había querido que Leviatán lo ayudara a eliminar el día en que había nacido. El Leviatán era una bestia. Incluso se describe que de su boca salía fuego. Era el animal más malo, más fuerte y feroz, imaginable. El punto de Dios deseaba Job luchar con el Leviatán. Nadie es suficiente feroz para luchar con semejante bestia peligrosa. ¿Quién puede entonces hacer frente al gran Dios que creó a Leviatán? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Desde el principio, el trama del libro ha estado esperando una respuesta de Dios en un modo tal que silenciara todo debate. El Señor mismo contestó a Job de que en medio de una violenta tempestad, empezó y reprendió a Job por hablar en ignorancia y le recordó su mortalidad. Luego desafió a Job para contestar una serie de preguntas que se concentraban en la fuerza impotente y en el poder de Dios, como el creador y sustentador del universo. ¿Qué sabía y entendía Job de tales cosas como fundar la tierra? Dios restaura a Job. En la conclusión de la historia, Dios revela que Job tenía razón sobre su inocencia y su teología básica, aunque lo cuestionó seriamente durante el periodo de su agonía. Sus tres amigos, sin embargo, estaban equivocados y en sus suposiciones y conclusiones imperfectas acerca de Job. Job no estaba sufriendo porque había pecado. No. Dios exigió que se arrepintieran ellos y obedecieran y confesaran tanto a Dios como a Job que estaban equivocados. Obviamente sus amigos no sabían, los tres amigos no sabían y lo acusaban. Llegaban al extremo que acusaban tan horriblemente a Job que Dios dijo, ora por ellos.
Y después que Job oró por sus amigos, entonces Dios lo restauró a Job, dándole mucho más de lo que tenía antes, incluyendo 10 hijos e inmensa riqueza. Concluyo, queridos hermanos, a veces necesitan una manera de pensar tanto o como en esta historia de Job y sus amigos usaron de la manera de pensar, ya sea diciendo, ya sea Dios justo, sea que que Job es justo. Hermanos, a menudo no podemos saber cuál es la causa de nuestro sufrimiento, pero podemos consolarnos con que todo está en las manos de Dios, infinitamente sabio y soberano. Es el Padre de las luces. Él es. Y muchas veces uno pasa por cierta aflicción, pero no es porque Dios lo está atormentando. Agárrese de la cruz y vencerá. Y vencerá, querido hermano, amigo. Y vencerá. Hay muchas cosas y respuestas que no tenemos respuesta ahora, sino en el tiempo aquel. Lo sabremos. Hay respuestas que no se pueden decirlo, ni tratar de decir para quedar bien con ustedes. No, hermanos. Hay ciertas respuestas que solamente Dios lo dará en su tiempo de Él. Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Voy a orar por ustedes, queridos hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos que están viendo el mensaje. Bendícelos, Padre de la gloria. Bendice el ministerio que pones en ellos. Bendice su familia. Bendice, Padre, a sus hijos, a sus nietos. Primera, segunda, tercera y cuarta generación. En el nombre de Jesús te lo pido. Porque estas clases que estoy dando, Señor, son las que pusiste en mi corazón para edificar a tu pueblo. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén.